Y en estos momentos, hermanos, vamos a considerar la meditación de la santa palabra de nuestro Dios. Como ustedes saben, hermanos, estoy predicando versículo por versículo el primer libro de Samuel, hermanos, el primer libro de Samuel, que es un libro histórico precioso, ¿verdad? Que nos habla sobre el principio de la monarquía del pueblo de Israel. Y ya vimos hasta el capítulo 8, ¿verdad? Todo lo que pasó, cómo Dios venía preparando todo, ¿verdad? Para que se iniciara esto. Ya ellos habían pedido un rey, que a Dios no le agradó nada de eso que habían hecho, ¿verdad? Pero bueno, el Señor le dijo a Samuel: haz lo que ellos están pidiendo, ¿verdad? Haz lo que ellos te piden. Y el día de hoy he intitulado a mi mensaje: el propósito de Dios para Saúl, hijo de Cis. El propósito de Dios para Saúl, hijo de Cis. Todos nosotros vivimos en este mundo sin sospechar siquiera lo que pasará en el futuro y sin saber el propósito por el cual Dios nos ha dado la vida. En mi propio caso, creo que si cuando era niño alguien me hubiera dicho que yo iba a ser pastor de una preciosa iglesia en los Estados Unidos, no lo hubiera creído y hubiera pensado que quizás se estaban burlando de mí. Pero Dios tiene grandes propósitos para cada uno de nosotros, y son propósitos grandes y maravillosos, mis hermanos. Saúl, el hijo de Cis benjamita, era un joven alto y de hermosa apariencia. Su familia era muy pequeña y parte de la más pequeña de las tribus de Israel, la tribu de Benjamín. Vivía sujeto a su padre Cis y ayudándole en los trabajos de su casa. Pero un día su vida dio un vuelco de 180 grados. Hermanos, en otras palabras, Saúl era una persona como tú o yo. Una persona que vivía allí con su padre, hermano Cis, y que le ayudaba en las tareas de la casa. Era muy alto y muy guapo, pero era un muchacho común de allí, de la ciudad donde él radicaba, mis amados. Y él ni siquiera se imaginaba qué iba a pasar en su vida. Posiblemente tú te puedas identificar con Saúl, ¿verdad? Porque tú puedes decir: yo vivo pues con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, o yo no sé, ¿verdad? ¿Con quién? Con mi esposo. Y pues soy una persona común como todas las demás. Pero no sabes lo que Dios tiene para ti reservado. Amén. No sabes, hermana, hermano, qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Amén. Y seguramente son cosas grandes y maravillosas. Fíjense bien, Saúl un día tuvo que salir a buscar las asnas de su padre. O sea, ellos tenían unas asnas, unas burritas, en otras palabras, ¿verdad? Allí en su casa, que les ayudaban ahí en el trabajo. Y un día esas asnitas se salieron de la casa y se fueron y se perdieron, hermanos. Entonces Saúl tuvo que ir a buscar las asnas. Primero, la palabra de Dios identifica a la familia de Saúl. Fíjense, está en 1 Samuel 9, 1 y 2. Dice: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía,
hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Pásele, hermana, pásele, que hay asiento más adelante. Y entonces, mis hermanos, la palabra nos revela que Saúl tuvo que salir a buscar las asnas de su padre, como ya lo mencioné, ¿verdad? Eso está en el versículo 3, fíjense. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Es algo común, ¿verdad? Que pasa quizás en los ranchitos, hermanos, que de repente algún animalito por ahí se sale y pues hay que ir a buscarlo, ¿verdad? Y eso fue algo muy común que pasaba allí. Le dice Cis a Saúl: agarra a uno de los criados y váyanse a buscar las asnas porque se nos perdieron. Y ahí va Saúl a buscarlas. Saúl, hermanos, las buscó en varios lugares: en el monte de Efraín, en Salisa, en Salim y en toda la tierra de Benjamín. Eso se encuentra en el versículo 4. Dice: y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Se habían perdido y andaban por acá y por allá, busca a las burritas y no las encontraron, hermanos, ¿verdad? Saúl, mis hermanos, llevaba la intención de encontrar las asnas de su padre, pero Dios, lo movió de su casa con otro propósito. Fíjense, o sea, para Saúl su salida significaba ir a buscar las asnas de su padre, pero no, hermanos, detrás de eso estaba Dios. Amén. A veces nosotros podemos pensar que vamos a salir porque queremos dar una vueltecita, o porque queremos ir a comprar algo, o porque simplemente, hermanos, tenemos ganas de respirar aire puro, pero no sabemos los planes de Dios. Dios tiene planes en cada cosa que hacemos, hermanos. Él nos saca con un propósito. Quizás ahí en el camino nos encontremos a alguien que necesita de Él, que necesita una oración. El otro día, hermanos, yo fui a la clínica a llevar a mi esposa, que le tuvieron que hacer muchos estudios, hermanos. Y cuando estábamos allí en la sala de espera, llega de repente nuestro hermano Marcelino, hermanos, con un dolor tremendo de muelas, hermanos. Pues ahí tuve la oportunidad de orar con él y de decirle: hermano, vamos a pedirle a Dios que usted se le quite este dolor de sus muelas, ¿verdad? Y gracias a Dios se le quitó después, que lo vio el doctor y todo, y anoche lo fui a dejar aquí al puente porque hizo un viaje para Mérida en el avión de las 12 de la noche anoche. Pero, hermanos, el Señor, pues yo iba a llevar a mi esposa, ¿verdad? Pero Él tenía otros planes para mí, que pudiera ver al hermano. Después vimos también a la hermana Elda cuando salimos de la clínica. Y bueno, siempre, Señor, te guiará hacia algún lado con un propósito. Nunca nada de lo que pasa en nuestra vida es por simple casualidad. Todo lo que experimentes, aún los detalles sin mucha importancia aparente, suceden para cumplir los planes divinos. Dios siempre está en control de nuestra vida y buscando lo mejor para nosotros. De allí la importancia de serle fieles, hermanos. Saúl entonces
Entonces, mis hermanos, decidió suspender la búsqueda y regresar, sin sospechar el propósito de Dios para su estancia en Suf. Era una ciudad, Suf, hasta donde llegó buscando las asnas. Ahí en 1 Samuel 9:5 dice así: cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará congojado por nosotros. A lo mejor ya las asnas ya ni le importan, pero pues ha de decir: ¿y dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi criado? Ha de estar bien acongojado por nosotros. Él quería regresarse, hermanos, pero Dios usó a su criado para mostrarle a dónde tenía que dirigirse, hermanos. Ahí en el versículo 6 de 1 Samuel 9 lo dice: él le respondió: he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Saúl accedió a la idea de su criado, pero se preocupó porque no tenía que ofrecerle al varón de Dios, hermanos. Fíjense bien, dice el versículo 7 y 8: y respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl, diciendo: he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Mis hermanos, es muy interesante que en la cultura israelita había la idea de que, como dijo el Señor, el obrero es digno de su salario, mis hermanos. Nunca se presentaba a alguien con las manos vacías pidiendo la ayuda de un siervo de Dios. Siempre se preocupaban: ¿qué le vamos a dar al siervo de Dios? ¿Qué le vamos a dar al varón de Dios? Para que Él ore por nosotros, para que Él nos ayude, para que Él nos bendiga, para que Él nos sirva de alguna manera. ¿Qué le vamos a dar al varón de Dios? Esto me hace recordar en Los Ángeles, hermanos, a una hermana que un día llegó y me dijo: pastor, quiero que presente a mi niña. Dice: quiero que usted la presente el domingo que viene. ¿Cómo no, hermana? Claro que sí. Llegue usted temprano, dígame el nombre de la niña, todo, para que yo pueda presentarla, ¿verdad? Y entonces ya me dio los datos y todo. Y luego me dijo: ¿y cuánto va a ser, pastor? Le digo: no, nada, hermana, ¿cómo cree? Le digo: ¿cómo cree? Le digo: no, yo no cobro por hacer eso. Le digo: es mi placer, es mi privilegio delante del Señor, ¿verdad? No se preocupe. Oh, no, dice. Oh, no. La Biblia dice, así me dijo ella, que cuando uno va con un varón de Dios, uno tiene que llevarle algo, dice. Ay, hermana, le digo: no, de veras, no se preocupe. Sí, cómo no, pastor, yo quiero obedecer lo que dice la palabra de Dios. Ándele pues deme lo que usted quiera, hermana, le dije. Lo que Dios ponga en su corazón. Yo no cobro. Pero si usted me quiere dar algo, es bienvenido. Y ya el domingo llegó con un sobrecito y me dio una ofrendita, ¿verdad? Pero, hermanos, ese principio lo vemos aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, antiguamente, mis hermanos, en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, eso está en el versículo 9: venid y vamos al vidente
vidente. Fíjense, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Eso está en 1 de Samuel 9:9, ¿verdad? Dice, vamos a ver al vidente. Aquí hay algo importantísimo que decir, mis hermanos. Es bien importante. Escúchenlo, pongan atención, hermanos, concéntrense en lo que voy a decir. Algunos grupos se basan en este pasaje de 1 Samuel 9:9 de las Escrituras para decir que la Biblia aprueba que haya videntes. Aquí dice la Biblia que fueron a ver al vidente. Así que la misma Biblia dice que debe haber videntes. Sin embargo, aunque se usa la misma palabra, la Biblia se refiere a algo completamente diferente, mis hermanos. Los videntes de hoy son los brujos, los psíquicos, los adivinos, los agoreros, los sortílegos, los que siguen los signos del zodiaco, etc. Pero en ese tiempo se les llamaba así a los profetas de Dios. Es decir, los que recibían revelaciones de Dios en forma directa para comunicarlas al pueblo. No nos confundamos, hermanos. No está hablando de lo mismo la Biblia, aunque usa esa misma palabra. Pero, como dice aquí, en ese tiempo de Samuel, así se les llamaba videntes, pero después se les llamó profetas. Ahora, mis hermanos, Saúl y su criado se dirigieron entonces hacia Suf. Eso está en el versículo 10. Dice, dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Entonces llegaron y fueron a buscarlo. Ahora, mis hermanos, Saúl tuvo entonces un encuentro con el varón de Dios. Tuvo un encuentro con el varón de Dios. La buena intervención de las señoritas de Suf que iban por agua y guiaron con sus palabras a Saúl y a su criado hacia Samuel fue clave. Y hermanos, nosotros tenemos aquí señoritas muy hermosas, ¿verdad? Como Michelle, como Nadia, como Mariah, ¿verdad? Y tenemos, como Omaira, ¿verdad? Y como Judith y Janet y todo, ¿verdad? Tenemos a señoritas muy hermosas y también como Areli, por supuesto. Y hermanos, ustedes, señoritas, pueden ser de gran bendición para los demás. Fíjense lo que hicieron estas señoritas de Suf cuando pasaron junto a ellas a Saúl y su criado. Dice, y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron, ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondiendo les dijeron, sí, helo allí delante de ti, date prisa, pues, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, lo encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto, comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Estas señoritas fueron usadas por Dios para guiar a Saúl y a su criado hasta la presencia de Samuel, el varón de Dios. Dios necesita hoy esta clase de señoritas que guíen a la gente para que encuentre al Señor Jesucristo. No seas de las señoritas que no quieren
con nadie. Comparte con todos el amor de Dios. Amén. Y Él te protegerá de todo mal. Yo conozco muchas señoritas, hermanos, que no quieren hablarle a nadie. A nadie quieren, más que a sus puras amigas. No, tú cuando veas una persona nueva, ve, preséntate, dile bienvenida. Háblale del Señor. Como estas muchachas. Estas muchachas cuando vieron que venían Saúl y su criado, pudieron haberse espantado, pudieron haberse hecho un lado, ¿verdad? Y correr para otro lado para no toparse con ellos. Pero no, hermanos. Ellas les dijeron, vayan, les preguntaron, ¿el varón de Dios estará aquí? Sí, vayan, apúrense, apresúrense, lo van a encontrar allí antes que suba a comer. Porque el día de hoy viene a presentar el sacrificio. Y les guiaron y ellos pudieron encontrar al varón de Dios gracias a estas doncellas, a estas señoritas que nos guiaron. Tú puedes ser una de esas señoritas, señorita cristiana. Saúl y su criado se encontraron entonces con Samuel, siguiendo las instrucciones de aquellas señoritas. Versículo 14 dice: ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de la ciudad, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto, tal como le había dicho la señorita, ¿verdad? Ellos no lo conocían, nunca habían visto al vidente, nunca habían visto al profeta del Señor, hermanos. Pero en cambio Samuel ya sabía por revelación de Dios que Saúl vendría a él. Amén. Fíjense qué interesante, hermano. Ellos ni lo conocían, pero él ya sabía que iban a venir. Fíjense, versículo 15 y 16. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Cuando Samuel vio a Saúl, Dios le indicó que él era la persona de quien le había hablado. Qué interesante, es como cuando Juan el Bautista, ¿verdad? Que dice: yo no lo conocía, pero el Señor me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo, ese es, dice. Y él vio descender el Espíritu Santo en forma de paloma, ¿verdad?, sobre el Señor Jesús. Y entonces Juan sabía que él era el Mesías, ¿verdad?, al que él tenía que bautizar. Y hermanos, así le pasó igualito a Samuel. Dice: yo te voy a indicar quién es, ¿verdad? Versículo 17 dice: y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé. Amén. Este gobernará a mi pueblo. Para sorpresa de Saúl, Samuel ya lo estaba esperando. Y sin que le dijera una palabra sobre las asnas de su padre, Samuel ya le tenía noticias al respecto. Todavía ni le decía, ¿verdad?, lo que quería preguntarle, y ya Samuel sabía todo, hermanos. Versículos 18 y 19. Acercándose pues Saúl a Samuel, en medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque ya se han hallado. Mas, ¿para quién es
todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre. Qué palabras, hermanos. Imagínense lo que había en la mente de Saúl cuando escuchó decir eso al profeta del Señor, hermanos. Saúl entonces, hermanos, mostró la humildad de su corazón. Saúl mostró que era una persona humilde. Fíjense, ante las palabras de Samuel de que todo lo codiciable en Israel sería para él y para la casa de su padre, Saúl respondió, versículo 21, Saúl respondió y dijo: no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Samuel entonces, mis hermanos, lo empezó a tratar en una forma extraña. Lo puso en la cabecera de la mesa delante de sus 30 invitados. Esa cosa tan extraña, un desconocido, y de repente le dice: siéntate aquí, en la cabecera, tú vas a ir en la cabecera de todos mis invitados. Versículo 22 dice: entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Ordenó al cocinero que le sirviera una porción especial. Versículos 23 y 24. Y dijo Samuel al cocinero: trae aquí la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo: he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije: yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. O sea que le dio lo mejor de lo mejor que tenía, hermanos. El cocinero se lo sirvieron a Saúl. Habló con él en el terrado, aunque la plática no incluyó lo que Dios había planeado. Por eso digo que para él eran unas cosas muy raras que estaba haciendo Samuel con él, ¿verdad? Que no le declaraba nada. En el versículo 25 dice: y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al día siguiente, mis hermanos, lo llamó Samuel para despedirlo y le pidió que su criado se adelantara para declararle la palabra de Dios. Eso está en los versículos 26 y 27. Al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo: levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Saúl, mis hermanos, estaba sin duda muy intrigado y ni siquiera sospechaba lo que Samuel le iba a declarar respecto al propósito de Dios para su vida. Pero se acercaba un cambio radical que lo transformaría en un hombre nuevo y totalmente diferente. Así nos sucedió a ti y a mí cuando cada uno de nosotros tuvimos un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Amén. Y encontramos así nuestro propio propósito. Por eso la Biblia dice
que somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Alabado sea su bendito nombre, porque de ser nadie, ahora somos hijos de Dios. Amén. Mis hermanos, así llega el fin de este mensaje, ¿verdad? Y vamos a dejar ahí a Saúl con la duda todavía, ¿verdad? Le dice Samuel, dile a tu criado que se adelante, y yo te voy a declarar a ti la palabra de Dios. Y así se quedó ahí con él. Él ni sospechaba nada, se le había hecho rarísimo lo que le había dicho Samuel, la forma como lo había tratado, cómo lo sentó ahí a la cabecera y cómo, hermanos, pues le dio un trato especial. Pero, bueno, Samuel se estaba preparando para decirle, hermanos, que Dios lo había escogido a él para ser el rey de su pueblo, el príncipe que gobernaría sobre todo Israel. Qué maravilloso. ¿Quieren saber qué pasó después? ¿Sí? Vengan dentro de 8 días, hermanos. Vengan dentro de 8 días, porque ahí va a seguir la historia, que como ven está preciosa, hermanos. Yo me acuerdo cuando fui estudiante, pero ya llovió, relampagueó, ¿no? Pero lo que más me gustaba era la clase de historia, hermanos. Era lo que más me fascinaba, porque el maestro se ponía a contarnos todo lo que había pasado y todo, y yo estaba así, hermanos, con los ojos abiertos, ¿verdad? Se me iba la hora de historia, hermanos, parecía nomás 5 minutos, y nos dejaba siempre en lo más emocionante el maestro, ¿verdad? Porque siempre la historia es muy bonita, y sobre todo cuando es la historia bíblica es aún más preciosa, más maravillosa, hermanos, y nos hace ver no solamente lo que pasó entonces, sino lo que Dios hace contigo y conmigo el día de hoy. Que el Señor me los bendiga. Vamos, hermanos, a recoger nuestras ofrendas.